Buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes, señoras, señoritas y señores estudiantes de primero de bachillerato. He revisado los trabajos a los que he podido, he mandado algunas observaciones. Bien, solo para hacer un recorderis nada más, la estructura del ensayo argumentativo, usted sabe, ¿no es cierto? Vimos la clase anterior. La estructura de un ensayo argumentativo está compuesto de tres partes. La tesis. La tesis es la idea o opinión que usted pretende demostrar, que generalmente está plasmado en el título. Título, la tesis. Luego viene la argumentación o el cuerpo del ensayo argumentativo. Se aportan aquí datos, hechos, razonamientos, ¿sí? Que demuestren la idea que usted va a defender, la idea defendida. ¿No es cierto? Entonces, mucho ojo. Y por último tiene la conclusión. La conclusión, sí, es parte del texto en que el autor, con datos y razonamientos, confirma su tesis, confirma su título. Por ejemplo, el uso del celular en los jóvenes causa adicción. Entonces, esa es la tesis que voy a probar. En la argumentación o cuerpo del ensayo, pongo todos los argumentos que encuentro, argumentos legales, argumentos de razonamiento, perdón, los argumentos son razonamientos, argumentos legales, argumentos de autoridad, argumentos experienciales, entre otras cosas, ¿sí? Pongo los argumentos. Y en la conclusión, en cambio, ya con datos y razonamientos, confirmo la tesis. Y digo, sí, el celular causa adicción en los jóvenes, vista que es una generación que está íntimamente entrelazada con la tecnología y por ende a ellos les gusta estar completamente actualizados en información, en elementos tecnológicos de actualidad. Punto. Es todo. Eso era todo el ensayo. Yo no sé, me mandan, me copian, discúlpenme la expresión, me están copiando textos que es muy avanzado para ustedes y eso no es que ustedes han hecho. Trate de hacer algo suyo. A mí lo que me interesa y lo que yo califico es su aporte como estudiante. No le califico lo que usted a control C, control V de internet, un lindo artículo, chévere, le califico. No es así, no es así. Yo le califico lo que usted produce sobre la base de los conocimientos que le estoy transfiriendo en clase. Eso califico yo. Señoras, señoritas, señores estudiantes. Por favor, verifique bien. El ensayo argumentativo usted aquí va a ver hasta tercero de bachillerato y va a hacer usted argumentos ya, perdón, ensayos ya argumentativos, porque todo ensayo es argumentativo en sí, porque todo ensayo debe tener argumentos para que usted defienda su tesis, su ponencia, su idea. ¿Sí? Por favor, verifique bien. No es solo de mandar control C, control V y ya está, dos hojas. Sí, un ensayo se puede hacer en una hoja, pero cuando está bien realizado. Entonces, mucho ojo. La tesis del título del ensayo, lo que usted quiere defender, demostrar, etcétera. La argumentación, cómo usted va a demostrar esa tesis, con qué va a demostrar, con qué argumentos, razonamientos, elementos de juicio va usted a demostrar esa tesis, la argumentación. Y por último, la conclusión. La conclusión, lógico, pues lo que usted concluye, lo que usted ve, lo que usted analizó, lo que usted logró investigar y sacar ese razonamiento lógico, sí, sí, esta tesis que yo propongo sí es cierta, esto causa esto, esto. Esas son las conclusiones. Tres puntos elementales del ensayo argumentativo que no lo estamos haciendo. Tesis o tema o título, argumentación y conclusión. Y de ser necesario un poco más avanzado, si usted tiene, por ejemplo, una alternativa de solución, puede ponerla, así corto. Por ejemplo, una alternativa para el uso desmedido o la adicción que causa el celular en los jóvenes es que las horas de tiempo con el teléfono sea controlada por los padres. Punto, se recomienda, todo. Y si es necesario bibliografía, ponga bibliografía y listo. Y se acabó el ensayo argumentativo, señoras, señoritas, señores. Pero me están presentando control C, control V, textos extensos que no es realizado por ustedes. Lo que yo califico es su trabajo, su esfuerzo, su aporte como estudiante. Por favor, señoras, señoritas, señores estudiantes. Con eso, espero que esté claro todo lo que es el ensayo argumentativo para entrar al tema de clase del día de hoy. Los signos de puntuación.
los signos de puntuación. Tenemos un sinnúmero de signos de puntuación, ¿no es cierto? Y los signos de puntuación es uno de los elementos más importantes a la hora de escribir. Los signos de puntuación son elementos importantes a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque el omitir una coma le da otro contexto, le da otro contexto a lo que usted está transmitiendo, a la idea que está transmitiendo. El omitir una coma, el no poner una coma, ¿sí? El no poner una tilde, igual a la palabra le da otro contexto. No es lo mismo decir papa que papá. Y así un sinnúmero de palabras que por el hecho de no poner la tilde, de omitir la tilde, tiene otro sentido, le da otro contexto e inclusive puede causarles problemas el usted omitir los signos de puntuación, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos signos de puntuación en esta clase, ¿sí? Vamos a revisar algunas reglas para el uso especialmente de la coma, punto y coma, etcétera, que nos van a mejorar nuestra capacidad de redacción, nos van a mejorar nuestra capacidad comunicacional. Vuelvo y repito, el uso correcto de una coma, de un punto y coma, punto seguido, punto aparte, de una tilde, ¿sí? Le cambia totalmente el contexto y la idea de la palabra. Mucho ojo. Por eso es importante repasar ciertas reglas que nos permiten mejorar nuestra capacidad de redacción. Y por ende, si es comunicación escrita, por ende, si estamos leyendo, igual, nuestra capacidad de pronunciación y nuestra capacidad de saber interpretar los textos sobre la base de los signos de puntuación. Vamos a empezar con la coma. Todos sabemos cuál es el signo de la coma, ¿no es cierto? Un puntito y un rabito pequeño hacia abajo, la coma. La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea la coma para separar, empleamos la coma para separar dos o más frases que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre que entre ellos no figuren las conjunciones o las palabras de enlace o palabras de unión y o. ¿Sí? Ojo, primera regla para el uso de la coma. La coma nos sirve para separar dos o más palabras o también frases o enunciados que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre que entre ellos, entre estas frases, entre estas palabras, entre estas oraciones, no figuren las conjunciones. La conjunción y, que sirve para unir, y, ni la conjunción o. Mucho ojo. Por ejemplo, había coches, coma, motos, coma, bicicletas y autobuses. Entonces yo leeré, ¿no es cierto? Había coches, motos, bicicletas y autobuses. Miren, la forma correcta. Pero si no tengo ningún signo de puntuación, diría, había coches, motos, bicicletas, autobuses. Entonces como que se me vuelve un poco ambigua el proceso de comunicación oral. Mucho ojo. Entonces, la primera regla clarísima, ¿no es cierto? Usted todo esto tiene en los ejemplos del libro. Y si no, pues vamos a colocar ejemplos a posteriori para irnos interiorizando estas reglas que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de redacción y por ende nuestra capacidad, de interpretación de las diferentes palabras, frases, textos, entre otras cosas. Nos ayudan a mejorar nuestra comprensión lectora. Siguiente regla, regla número 2 para el uso de la coma. La coma se usa para separar dos miembros independientes de una oración. La coma se usa para separar dos miembros independientes de una oración. Haya o no conjunción entre ellos. La conjunción y, la conjunción o. Las conjunciones son palabras de unión o enlace. Mucho ojo, irán viendo todos estos conocimientos previos. Entonces, segunda regla del uso de la coma, se usa para separar dos miembros independientes de una oración. Haya o no conjunción entre ellos. Ejemplo, los soldados saludaban, coma, la gente aplaudía, coma, y los niños no paraban de cantar. Ahí existe una coma y una palabra, una conjunción, y no importa, porque no le resta sentido y además son dos oraciones
independientes. Si yo digo los soldados saludaban, una oración. La gente aplaudía, otra oración. Los niños no paraban de cantar, otra oración independiente. A esto se refiere esta norma, esta regla ortográfica del uso de la coma. Mucho ojo, cuando son oraciones independientes, es decir, que tienen sentido propio, sentido propio. No necesita estar la una con la otra, sino no tiene sentido. Al contrario, tiene sentido. Hemos comprobado, ¿no es cierto? Ejemplo, los soldados saludaban, coma, la gente aplaudía, coma, y los niños no paraban de cantar. Dice, pero qué ignorante, ¿cómo va a poner coma antes de i? Pues aquí es una oración independiente, y sí, se puede colocar la coma. No se podría colocar la coma si fuera una oración dependiente. Mucho ojo para esta regla. Tercera regla para el uso de la coma. La coma se usa para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. A ver, vamos despacio. La coma se utiliza para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. Ejemplo, Descartes, coma, gran filósofo francés, coma, escribió muchos libros de proverbios. Punto aparte. ¿Sí? Estoy limitando una aclaración, ¿no es cierto? Y estoy ampliando ciertos elementos de la oración. Por ejemplo, Descartes. ¿De quién estoy hablando? De Descartes. Descartes, coma. Gran filósofo francés, coma. Escribió muchos libros. ¿Sí? Utilizamos la coma para nosotros separar ciertas locuciones conjuntivas o ciertas palabras, ¿sí? Que nos expresan alguna acción. Se llaman conjunciones adverbiales, locuciones conjuntivas o adverbiales, ¿no? Sea cual sea su posición, sean precedidas y seguidas de coma, tales como. En efecto, es decir, son locuciones adverbiales, ¿no? En efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, el famoso o sea que tienen los jóvenes, no obstante, ¿sí? Entre otras. Por ejemplo, dame eso, coma. Es decir, si te parece bien prestármelo. En conjunción, ¿no es cierto? O sea, así esté bien realizado el deber, tenemos cero. Por ejemplo. Otra conjunción, ejemplo de locución conjuntiva o adverbial. Contestó mal. No obstante, aprobó el examen final. ¿Ya? Va con coma. Siguiente regla para el uso de la coma. El vocativo se escribe seguido de la coma si va al principio de la frase. Precedido de la coma si va al final de la frase y entre comas si va en medio. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo es para llamar a alguien, ¿no es cierto? A una persona. El nombrar una persona es un vocativo, un vocativo. Entonces, cuando nombramos una persona, se escribe seguido de coma si va al principio, si va el nombre al principio, por ejemplo. Sí. Precedido de la coma si va al final. Y entre comas si va en medio. Por ejemplo, Carlos, ven aquí. ¿No? Por ejemplo. Dayana, coma, ven aquí. Por ejemplo. Siguiente, cuando está al final, ¿no es cierto? Ven aquí, Juan. Ven aquí, coma, Juan. ¿Vea? Y al final, ¿no es cierto? Y entre comas, si va en el medio. ¿Sabes, Dayana, quién está rezando? Entonces, ¿sabes, coma, Dayana, coma, quién hace rezar? ¿Sí? Entonces, eso es los vocativos. Vocativos son nombres que se nombran, ¿no es cierto? A personas por su nombre, vocativo. Vocativo. Entonces, dice, el vocativo se escribe seguido de coma, el vocativo, el nombre se escribe seguido de coma si va al principio de la frase. Ejemplo, Carlos, coma, ven aquí. Precedido de la coma si va al final, después de la coma si va al final. Por ejemplo, ven aquí, coma, Carlos. Y entre comas si va en el medio. Por ejemplo, ¿sabes, coma, Carlos, coma, quién hace rezar? ¿Sí? Ahí está. Mucho ojo. Siguiente regla.
Bueno, hasta ahí las reglas del uso de la coma. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación que no esté claro, por favor me lo hacen saber a mi WhatsApp personal. WhatsApp personalizado. Gracias. Con esto hemos visto estas reglas del uso de la coma. El uso de la coma. Vamos a ver ahora el uso del punto y coma. Todos sabemos cómo se representa el punto y coma. Un punto y abajo la coma, ¿no es cierto? Punto y coma. Representa, el punto y coma, representa una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. Mucho ojo. La coma, el punto y coma, perdón, representa una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Seguido. El punto y coma, repito, representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. El punto y coma lo empleamos en los siguientes casos. 1. Para separar oraciones cuando éstas ya llevan comas, para no ser repetitivo, coma, 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 ahí utilizamos el punto y coma. Así va esta regla. Para separar oraciones cuando éstas ya llevan comas. Ejemplo, la semana pasada estuve en Latacunga, coma, Riobamba y Machachi. Hoy iré a punto y coma, hoy iré a Santo Domingo de los Áchilas. Ejemplo, la semana pasada estuve en Latacunga, coma, Riobamba y Machachi, punto y coma, hoy iré a Santo Domingo de los Áchilas. Aquí se cumple esta regla. ¿Qué nos dice la primera regla? Para separar oraciones cuando éstas ya llevan comas. Ejemplo, la semana pasada estuve en Latacunga, coma, Riobamba y Machachi, punto y coma, hoy iré a Santo Domingo. Para eso se utiliza el punto y la coma, para ordenar y separar oraciones que ya llevan comas. Siguiente regla. Se usa el punto y coma para separar oraciones en la que exponemos un hecho y una causa o consecuencia de este hecho, ¿no es cierto? Ejemplo, el jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio, punto y coma. El clima era muy desfavorable, ¿sí? Entonces aquí se cumple la regla para separar oraciones en la que exponemos un hecho y una causa, un hecho y una consecuencia. Ejemplo, el jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio, punto y coma. El clima era muy desfavorable. ¿Ya? Se cumple esta regla. Siguiente regla para el uso del punto y la coma. Para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido entre las dos. Siguiente regla. Se usa el punto y coma, se usa el punto y la coma para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido. Ejemplo, yo recogeré la mesa después del almuerzo. Punto y coma, tú lavarás la vajilla que usamos. Mire, son dos oraciones independientes entre sí. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo recogeré la mesa después del almuerzo, tú lavarás la vajilla luego, tú lavarás la vajilla que empleamos. Dos oraciones independientes, pero tienen una cierta relación, se relacionan entre sí, porque van juntas hacia una actividad que se realizó, almorzar. Utilizamos vajilla, ensuciamos vajilla, y hay que lavarla, ¿sí? Razonando la oración. Entonces, está clara esta regla, para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido. Ejemplo, yo recogeré la mesa después del almuerzo. Tú lavarás la vajilla que empleamos. ¿Sí? Siguiente regla para el uso del punto y la coma. Se usa el punto y la coma para indicar una pausa mayor que la de la coma delante de las conjunciones. Palabras, ya sabemos que las conjunciones son palabras que nos sirven para unir las oraciones. Ejemplo, pero, las conjunciones pero, aunque, es decir, sin embargo. Esas son conjunciones de unión, de nexo, ¿no es cierto? Que lógicamente están expresando cierta oposición, son conjunciones opositoras, opositivas, aunque, es decir, sin embargo. Ejemplo.
decidimos reservar nuestras vacaciones con medio año de antelación. Coma. Sin embargo, punto y coma, no quedaban boletos de avión. ¿Sí? Mire, conjunción de oposición a veces, conjunción de negación, conjunción de negatividad. ¿No? Sin embargo, pero, aunque, es decir, entre otras. Ahí se usa el punto y la coma. Siguiente, hasta ahí las reglas del uso de la coma y del punto y la coma. Siguiendo con las reglas que nos ayudan a nosotros a interpretar de mejor manera y a redactar de mejor manera los textos, tenemos el uso de las comillas. ¿Sí? Se usa las comillas para, utilizamos las comillas, las dos comillas, decimos entre comillas, utilizamos las comillas. Primera regla, utilizamos las comillas para dar un énfasis especial o irónico a una expresión. Por ejemplo, el curso ha ido excelente, reprobaron la mitad. El curso ha ido excelente, entre comillas, ¿no? El curso ha ido excelente, entre comillas. Han reprobado 8. Ahí estoy hablando han reprobado la mitad. Ahí estoy hablando con cierto ironismo, cierto sarcasmo. Ahí se utilizan las comillas. Siguiente regla para el uso de las comillas, entre comillas. Destacar un apodo o un seudónimo. Destacar un apodo o un seudónimo va siempre entre comillas. Me llamó por teléfono el planchado, para el planchado entre comillas. Me llamó por teléfono el planchado entre comillas para ir a jugar un partido de vóley. Entre comillas, un apodo, ¿cierto? Siguiente regla para el uso de comillas. Se usan las comillas para llamar la atención sobre una palabra inventada, una palabra vulgar o coloquial de uso común en un entorno. Ejemplo, Mónica ha dicho que va a venir rápido en su bólido. Mire, ¿qué será bólido? Es el automóvil, es una forma vulgar de llamarle el automóvil, ¿no? ¿Sí? Entonces también ahí se emplean las comillas. Siguiente regla para el uso de comillas. Empleamos las comillas para señalar la reproducción textual de una cita sucedida para una cita textual o de unas palabras que utilizo yo de algún libro, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, como dijo Sigmund Freud, entre comillas, abro comillas, Sigmund Freud, y pongo la frase, cierro comillas, ¿sí? Las comillas sirven para señalar la reproducción textual de una cita o unas palabras. Por ejemplo, las palabras de Marta fueron, abro comillas, voy a hablar con el rector para explicarle lo sucedido ayer en la clase virtual, cierro comillas, ¿sí? Entonces, las comillas se utilizan o sirven también para señalar la reproducción textual de una cita o palabras de una determinada persona. Listo. Con eso, hemos visto de manera breve el uso de 3 signos de puntuación, la coma, el punto y coma y las comillas. Luego de eso, tenemos nosotros, de acuerdo a la planificación de clase, a la matriz de planificación, tenemos el texto expositivo. Texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo? ¿No es cierto? El texto expositivo tiene como finalidad informar objetivamente sobre un tema, un determinado tema, de forma clara y ordenada. Repito, el texto expositivo tiene como finalidad informar de manera objetiva, clara, sobre un tema, ¿no es cierto? Este tema debe estar de forma clara, ordenada. El texto expositivo tiene como finalidad informar objetivamente sobre un tema, de forma clara y ordenada. El texto expositivo presenta estas características. Características del texto expositivo. El texto expositivo presenta estas características, jóvenes. Primero, debe tener una información objetiva. La información objetiva se refiere al rigor,
¿sí? Con que debe abordarse el tema. Es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre estas. Así es. Usted va a reproducir tal cual sucedieron esos hechos cuando está informando, ¿no es cierto? Por eso la información debe ser objetiva. Es el rigor con el que debe abordarse el tema. No se debe exponer ideas propias ni opiniones sobre estas de uno, ¿no es cierto? Simplemente tal cual sucedió las cosas. Por eso es informar de manera objetiva algo. Información objetiva. Primera característica del texto expositivo. Segunda característica del texto expositivo. Debe tener un estilo claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto, un vocabulario preciso y adecuado. Así es. No se utiliza palabras extrañas ni conjugaciones verbales pluscuamperfectas para decir, es que yo estuve No, no, no. Simplemente se utiliza el presente del indicativo. Sucedió de la siguiente manera y comienza, ¿sí?, a crear su texto expositivo. ¿Sí? Luego, todas estas ideas, todas estas características, siempre deben apoyar las ideas expuestas y favorecer la comprensión de la persona que lee ese texto expositivo. Debe favorecer la comprensión del lector, ¿sí? El texto expositivo muestra una estructura que consta de introducción, desarrollo y conclusión. Estructura del texto expositivo. El texto expositivo consta de una estructura con las siguientes partes: introducción, desarrollo y conclusión. Como a veces hacemos los ensayos, introducción, desarrollo y conclusión. Un texto expositivo. Vamos a desglosar cada una de las partes del texto expositivo. Introducción. ¿Qué ponemos en la introducción? En la introducción presenta el tema que se va a desarrollar. Ojo, en la introducción pongo el tema que se va a desarrollar. En este caso, ¿no es cierto? Si es que yo voy a hacer alguna situación, por ejemplo, yo voy a analizar el terremoto de Manabí y de Esmeraldas en el 2016, ¿sí? Yo digo, a ver, voy a hacer un texto expositivo sobre el terremoto del 2016 en la provincia de Manabí y de Esmeraldas. Entonces digo, a ver, entonces la introducción sería la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. La introducción. El tema que voy a desarrollar, ¿sí? La introducción no es más que el tema que se va a desarrollar. Mucho ojo. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es del cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo del texto, que dice, el desarrollo nos aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas entrelazadas, enlazadas y ordenadas entre sí, ¿sí? El desarrollo aclara el texto que estamos hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas entre sí. ¿Listo? ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo voy a hacer ese texto que decía la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana, yo desarrollo, por ejemplo, en el texto expondría la precaria construcción de las viviendas, pondría todo la precaria construcción de las viviendas que fueron hechas de manera manual, no fueron bajo un enfoque técnico, que se empleó arena del mar, lo cual debilita los cimientos, etcétera. Comienzo a exponer, ¿cierto? Todo eso en el desarrollo de mi texto expositivo. Y por último paso, el texto expositivo tiene la conclusión. La conclusión cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de los aspectos principales, ¿sí?, de lo que ocurrió. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, lo que les dije, la mala construcción de las viviendas en el terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana se debe a la mala construcción de las viviendas. Ya pusimos que en el desarrollo voy a exponer toda la precariedad con que fueron construidas las viviendas, ¿no es cierto? Que se utilizó arena de mar, que no fueron bajo un criterio técnico, etcétera. En la conclusión ya pondré, ¿sí?, el texto se concluye que el tipo de material y la nula planificación estructural fueron una causa para que cientos de fallecidos queden atrapados en las precarias infraestructuras que se derrumbaron durante el terremoto. Mire, y así hemos hecho un texto expositivo, de manera rápida,
clara, precisa y concisa. Y no estamos confundiéndole a nuestro lector sobre tal o cual. A ver, no, no, no. 3 puntos. Introducción, presenta el tema que se va a desarrollar. Desarrollo, aclara el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. Y conclusión, cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de aspectos principales. Eso es todo lo que se ve en el texto expositivo. ¿Listo? Y con eso, señores, estamos viendo, ya hemos visto el texto argumentativo, ahora vemos el texto expositivo, y así seguimos avanzando en nuestro conocimiento sobre diferentes tipos de textos y para qué sirven. Por ejemplo, así una comparación somera de manera rápida, el texto argumentativo, como su nombre lo dice, argumenta, sirve para convencer bajo argumentos, diferentes tipos de argumentos, legales, de autoridad, de experienciales, entre otros, convencer de una ponencia, de un punto de vista. En cambio, el texto expositivo expone, informa de manera clara, sin puntos de vista del autor, es decir, narra tal como sucedieron los hechos. Lo más parecido al texto expositivo son los reportajes periodísticos, así entre nos nomás hablando. Los reportajes periodísticos es lo más parecido al texto expositivo. Y con esto ya hemos visto, ¿no es cierto?, los dos tipos de textos, texto argumentativo y texto expositivo. Listo. Bien, vamos a ver lo concerniente a géneros literarios. Vamos a hacer un repaso rápido, perdón, de los géneros literarios. Nosotros empezamos en 10º de básica. Ya vimos de manera general, de manera somera, los géneros literarios. Y vamos a seguirles viendo aquí hasta 3º de bachillerato. Porque todos los textos que analizamos están dentro de un género literario. ¿Sí? Entonces, los géneros literarios, habíamos dicho, no es otra cosa que la manera de clasificar los diferentes textos que hay en el mundo. ¿Sí? Dependiendo de su estructura y de su contenido. Eso es el género literario. Es la clasificación de todos los textos que existen, atendiendo a su estructura y a su contenido. ¿Cierto? Y es de ahí que decimos que nosotros, a través de la historia, habíamos sacado un sinnúmero de géneros literarios. Antes había la épica como un género literario. Antes se le tomaba en cuenta la épica, un género literario. En la actualidad, tenemos 4 géneros literarios principales. Género narrativo, ahí entra la épica como subgénero. Dentro del género narrativo, tenemos el género lírico, el género dramático y el género académico, didáctico, científico también le llaman. 4 grandes géneros literarios. De ahí cada género literario se divide en subgéneros, ¿no es cierto? Por ejemplo, la narrativa se divide la narrativa se divide en la novela, que es uno de los géneros más extensos, ¿sí? La novela, por eso también le llaman género narrativo o novelístico, la novela. Y dentro de la novela hay diferentes tipos de novela. Hay la novela policial, la novela de terror, la novela de aventuras, la novela rosa, la novela negra, hay un sinnúmero de aventuras, ¿cierto? De ciencia ficción, ¿sí? Hay un sinnúmero de novelas dentro del subgénero de la novela. Subgénero narrativo, la novela, tipos de novela. Mire, tan extenso. Luego, ahí también dentro del género narrativo, para concluir, tenemos también, ¿no es cierto?, dentro del género narrativo, la fábula, el mito, la leyenda. Mire, es bien amplio el género narrativo, ¿sí? Como subgéneros. Luego tenemos el género lírico. El género lírico. Este género lírico se diferencia por ser un género subjetivo, ¿no? Es uno de los géneros que abarca la mayoría de géneros antiguos. Por ejemplo, en el género lírico, perdón, se encuentra el subgénero, ¿sí?, de la épica, los poemas épicos. Sí, los poemas épicos, perdón. Sí, los poemas épicos. Sí,
la épica era un género literario antiguo, clásico, pero con el reordenamiento de los géneros literarios y de los subgéneros, pasó a formar parte de la lírica. Antes era de la narrativa, ¿no? Porque narraban poemas épicos. Por eso no dije bien al principio, no piensen que me equivoqué. Pero luego, reordenando los géneros literarios, pasó a ser parte de la lírica. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de estos relatos fueron poemas épicos, que fueron llevados, inclusive recitados, o fueron cantados por los juglares. Por eso pasó a ser parte de la narrativa. Los poemas épicos, ¿sí? Como los dijimos, son clásicos generalmente, son clásicos de la literatura griega, romana, grecorromana, entre otras, ¿no? También hay épica aquí en nuestro tiempo, sí. Por ejemplo, en los albores de la República del Ecuador, podemos recordar el canto a Junín. El himno nacional de la República del Ecuador es un poema épico, ¿no es cierto? Por ejemplo, indignados los hijos del yugo. Ya comenzó el poema épico. Indignados los hijos del yugo. Nada tuvo invencible en la tierra, y del valle a la altísima sierra se escuchaba el fragor de la lid. Tras la lid la victoria volaba, libertad tras el triunfo venía, y a león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir. Primera estrofa del himno nacional del Ecuador. ¿Qué habla? Habla de la batalla de Pichincha, ¿no es cierto? Sí. El león destrozado, ¿cuáles? Los españoles, los realistas. Por eso, a león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir. Es lo que ganaron los patriotas en la batalla de Pichincha. Está narrando de manera épica, es un poema épico, ¿sí? Esos son los poemas épicos, señoras, señoritas y señores. Damos como una introducción para a posteriori, en clases más adelante, irnos ya desarrollando cada uno de los géneros y darnos cuenta, razonar, comprender, entender, ¿sí? El porqué de cada una de las cosas. ¿Por qué los géneros literarios van evolucionando? Así es, así es. Ya no es como la épica antigua, ¿no es cierto? ¿Sí? La épica, los poemas épicos, que hablaba, por ejemplo, de seres mitológicos, ¿sí? La lucha, por ejemplo, de los griegos, cuando fueron en busca de Ítaca y se encontraron con Polifemo, un hombre con un solo ojo, que era, etcétera, etcétera. Antes eran esos los poemas épicos. Pero les demuestro que no solo existió la época en la antigua Roma, en la antigua Grecia o greco-romano, cuando se unió Grecia y Roma, ¿no es cierto? Ahí formó la cultura greco-romana. También en nuestro Ecuador ya se comenzó en los albores de la República, ya por 1830 y piquito, cuando ya se escribió el himno nacional del Ecuador. El himno nacional es un poema épico. Con esto espero quede claro. Cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, a mi WhatsApp personal, en privado, ¿no es cierto? Con esto espero que quede satisfecha las dudas y realicen bien, por favor, los textos, jóvenes. Yo califico su aporte, no califico su copia. Y si no sabe, escríbame. Dicen, verá, yo no entiendo, entonces nos podemos reunir por Zoom y explicar de manera virtual ciertos aspectos si usted no entiende. Con esto, señoras, señoritas y señores, que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.